El exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de su causa, lleva a un conjunto de síntomas y signos conocidos como síndrome de Cushing. Lo más común es que sea iatrogénico, originado por una terapia crónica con glucocorticoide. El síndrome de Cushing espontáneo se origina por anormalidades de la hipófisis o de las suprarrenales, o puede ocurrir como consecuencia de secreción de ACTH o CRH por tumores no hipofisarios. Sería el síndrome de la ACTH ectópica o el síndrome de la CRH ectópica. La enfermedad de Cushing se define como el tipo específico de síndrome de Cushing debido a secreción excesiva de ACTH a partir de un tumor hipofisario. La enfermedad de Cushing es el tipo más frecuente de síndrome de Cushing y es el origen de alrededor del 80% de casos reportados. La enfermedad de Cushing es mucho más común en mujeres que en varones, y la edad en el momento del diagnóstico por lo general es de 20 a 40 años, pero puede variar desde la niñez hasta los 70 años. La hipersecreción de ACTH ectópica explica alrededor de 10% de los pacientes con síndrome de Cushing dependientes de ACTH. El carcinoide bronquial y el carcinoma pulmonar de células pequeñas causan alrededor del 50% de los casos de este síndrome. Los tumores suprarrenales primarios causan alrededor del 10% de los casos de síndrome de Cushing. La mayoría de estos pacientes tiene adenomas adrenocorticales benignos. En la enfermedad de Cushing, la hipersecreción de ACTH es al azar y episódica y causa hipersecreción de cortisol en ausencia del ritmo circadiano normal. La inhibición por retroacción de la ACTH secretada a partir del adenoma hipofisario por unas concentraciones fisiológicas de glucocorticoides está suprimida. Así, la hipersecreción de ACTH persiste a pesar de secreción alta de cortisol y da por resultado un exceso crónico de glucocorticoide. Las consecuencias de este exceso crónico de glucocorticoide serán las siguientes. La obesidad. La obesidad es la manifestación más común y el aumento de peso por lo general es el síntoma inicial. Clásicamente esta obesidad es central y afecta sobre todo la cara, el cuello, el tronco y el abdomen, con relativa preservación de las extremidades. La acumulación de grasa en la cara lleva a la fascies de Luna típica y que está presente en el 75% de enfermos. Casi siempre se acompaña de plétora facial. La acumulación de grasa alrededor del cuello es notoria en las almohadillas de grasa supraclavicular y dosocervical, produciendo la típica jiba de búfalo. Cambios cutáneos. Los cambios en la piel son frecuentes y su presencia debe despertar la sospecha de exceso de cortisol. La atrofia de la epidermis y su tejido conjuntivo subyacente lleva a un adelgazamiento, un aspecto transparente de la piel, además de la plétora facial. Hay formación fácil de moratones con traumatismo mínimo en alrededor del 40% de casos. Y el acné es muy frecuente, presentándose como lesiones postulares o papulares. Hirsutismo.
alrededor del 80% de los pacientes de sexo femenino muestra hirsutismo debido a hipersecreción de andrógenos suprarrenales. El hirsutismo facial es más común, pero también puede ocurrir crecimiento de pelo aumentado sobre el abdomen, las mamas, el tórax y la parte alta de los muslos. Hipertensión. La hipertensión es un dato clásico del síndrome de Cushing espontáneo. Está presente en alrededor del 75% de los pacientes y la presión arterial diastólica es superior a 100 milímetros de mercurio en más del 50% de casos. Disfunción gonadal. Es muy común como resultado de cifras altas de andrógenos en mujeres y de cortisol en varones y en menor grado en mujeres. Ocurre amenorrea en el 75% de las mujeres premenopáusicas y por lo general se acompaña de esterilidad. La libido disminuida es frecuente en varones y algunos tienen vello corporal disminuido y testículos blandos. Alteraciones del sistema nervioso central y psicológicas. La mayoría de los pacientes presenta alteraciones psicológicas. Los síntomas leves constan de la labilidad emocional y aumento de la irritabilidad. También puede haber ansiedad, depresión, concentración inadecuada y mala memoria. Debilidad muscular. Ocurre en alrededor del 60% de los casos. Es más a menudo a nivel proximal y por lo general es más prominente en las extremidades inferiores. Y osteoporosis. Debido a los profundos efectos de los glucocorticoides sobre el esqueleto, los pacientes con síndrome de Cushing con frecuencia tienen evidencia de osteopenia y osteoporosis importantes. Estos pacientes pueden presentarse con múltiples fracturas por fragilidad, típicamente de los pies, de las costillas o de las vértebras. Las pruebas analíticas de detección de hormonas suprarrenales, así como las pruebas de imagen para descartar procesos proliferativos o en las glándulas suprarrenales o en la hipófisis, forman parte de la estrategia diagnóstica de esta enfermedad. El tratamiento de la enfermedad de Cushing en la actualidad se dirige hacia la hipófisis para controlar la hipersecreción de ACTH. Los métodos disponibles son microcirugía, diversas formas de radioterapia e inhibición farmacológica de la secreción de ACTH. El tratamiento del hipercortisolismo en sí mediante adrenalectomía quirúrgica o médica es de uso menos común.